Qué bueno que nos acompaña en un programa más de Reflexiones desde el Congreso. Hoy vamos a tratar el diálogo que se debe dar, suspendido de momento, entre el Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad que encabeza Javier Sicilia y el Poder Legislativo. Para hablar del tema me acompaña la licenciada Claudia Cruz Santiago. Ella es directora del Instituto de Acción Ciudadana y miembro de ese movimiento. Bienvenida. Muy buenas tardes. Nos acompaña nuevamente la doctora Miray Rocati, le agradezco mucho, es investigadora del Instituto Tecnológico de Monterrey. Doctora, gusto en verlo nuevamente. Igualmente, gracias. Me acompaña también la diputada del PT, Guadalupe Reyes Sagún. Diputada, muchas gracias por reflexionar con nosotros. Buen día. Y está también con nosotros la diputada Dolores Nazares, diputada del Partido de la Revolución Democrática. Ella es integrante de la Comisión de Gobernación. Diputada, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver, empezamos con usted, diputada. Se ha, digamos, generado una especie de situación de mutuos reproches por aquello de que una comisión, la comisión a la que usted pertenece, me decía usted que votó en contra del dictamen, pero esa comisión aprobó en lo general la ley de seguridad, el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Los partidos, entiendo, se reservaron una buena cantidad de artículos de la ley. ¿Por qué no le cuenta al auditorio qué es lo que sucedió? Bueno, el pasado martes se citó a sesionar a la Comisión de Gobernación y bueno, ahí el punto de la orden del día era precisamente el análisis, discusión y votación, así estaba, de la Ley de Seguridad Nacional, la minuta que provenía del Senado, y que bueno, se puso a consideración de la Comisión de Gobernación un preproyecto de minuta que fue presentado por el presidente conforme así está establecido en el reglamento, y que tenía algunas adiciones, entre ellas la reforma a la Constitución en el artículo primero, era una de las adiciones que tenía, era la única diferencia que existía respecto de la minuta que envió el Senado de la República. Y bueno, una pregunta, ¿es por la reforma que hicieron constitucionales de derechos humanos? Así es, era la única adición, pero venía de manera muy simple, de manera muy sencilla, no expresaba mayor cosa más que hacer referencia a esa reforma. Y bueno, se puso a consideración, se sometió a su votación, pero también se hizo hincapié por varios legisladores de que el procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese momento no era el procedimiento que está establecido en el reglamento, es decir, que se tiene que trabajar en comisiones unidas. La minuta está turnada a 3 comisiones: la Comisión de Gobernación, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de la Defensa Nacional. Nada más estábamos reunidos la Comisión de Gobernación, y si bien es cierto, el artículo 74 del reglamento establece que a la primera comisión a la que es turnada es la que tiene que poner en la mesa de la discusión un proyecto de dictamen. Y fue lo que se hizo en la Comisión de Gobernación. Nosotros votamos en contra porque no estamos de acuerdo en el contenido de la minuta. Nosotros ya hemos manifestado y hemos hecho observaciones y hemos señalado la inconstitucionalidad que se está estableciendo ahí, así como las facultades metaconstitucionales que se le están dando al Ejecutivo Federal para que a través de un procedimiento meramente administrativo declare un estado de afectación a la seguridad interior en algún estado de la República. Nosotros estamos muy inconformes con esa situación, por eso fue nuestro voto en contra. Ahora lo que nosotros esperamos es que se retome lo que está establecido en el reglamento y que efectivamente este documento que fue aprobado en lo general en la Comisión de Gobernación sea un documento de inicio y de trabajo al cual se le pueden hacer todos los cambios, pero ya dentro de lo que establece el reglamento, ya trabajando de manera conjunta con las otras 2 comisiones. Nada más por precisión, el PRD votó dividido, ¿verdad? Sí, el PRD votamos de manera dividida. 2 en contra y 2 a favor. Sí. Pasamos ahora a escuchar la argumentación del PT. Diputada Reyes, ¿cómo ven ustedes este tema? Y si lo podemos ir enlazando con el movimiento y el diálogo con la sociedad civil. Bueno, para nosotros es muy claro que esta propuesta, esta minuta, es contraria a toda nuestra vocación humanista, democrática y de defensa de los derechos de las personas. Nosotros creemos que ha sido un error y en ese sentido nosotros votamos por medio de nuestro compañero Enrique Ibarra, votamos en contra en la Comisión de Gobernación e incluso presentamos, ya cuando vimos que la votación por mayoría del PRI y del PAN y con algunos otros grupos parlamentarios ganaba la votación, nosotros reservamos obviamente todos los artículos
la minuta, y además presentamos una propuesta alternativa que es de rechazo total a la minuta. Nosotros creemos que debemos de poner en el centro una propuesta alternativa. Hay propuestas alternativas incluso que tienen que ver con la seguridad humana, donde se pone al ser humano como el centro de todo el andamiaje jurídico, y en ese sentido nosotros estamos más por una propuesta de este tipo, no de seguridad nacional, donde, bueno, ya lo comentaba la diputada, se le dan poderes metaconstitucionales a quien detente el Ejecutivo Federal, se le da un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas para que sigan cometiendo un sinnúmero de atropellos en contra de la reforma de derechos humanos que se instrumentó con el 10 de junio, y que quedan implicados todos los tratados internacionales, quedan integrados a nuestra legislación nacional. Y en ese sentido nosotros creemos, como determinó la Corte, que efectivamente los militares deben de ser llevados a la justicia civil cuando actúan en contra de civiles. Y por cierto, esta situación de que actúen en contra de civiles es una situación totalmente irregular. O existe paz o existe guerra. Si existe guerra y por lo tanto los militares tienen que andar en la calle, que lo diga quien detenta el Ejecutivo Federal y que siga el procedimiento y que lo diga de cara a la nación. Y si no existe guerra, entonces los militares tienen que regresar a sus cuarteles y atender las tareas para las cuales está constituido ese órgano. Entiendo. Doctora Rocati, ¿cómo ve usted el tema? Es difícil para el auditorio seguir estas discusiones, porque cuando uno lee la Ley de Seguridad Nacional, es una ley que reglamenta el órgano de inteligencia civil y en este caso determina en qué situación podría efectivamente determinarse cuando hay una afectación a la seguridad interna. Pues se empiezan a meter un montón de temas. A ver, ayúdanos a ubicarnos. Sí, claro que estos conceptos son difíciles de entender porque no se han clarificado y se ha generado en la opinión pública una confusión de términos. Se confunde seguridad nacional con seguridad interior y con seguridad pública, que son términos y ámbitos muy diferenciados y funciones encomendadas a órganos muy diferentes. Entonces, ahí se hace una mezcla. Evidentemente que quien legisla o quien solicita que se legisle en ese sentido tiene muy claro cuáles son esos conceptos y esos ámbitos, pero se pronuncian y se establecen de manera indistinta en un párrafo de alguna propuesta, y hay una confusión porque todo el mundo se va por la palabra seguridad, pero no es lo mismo una seguridad nacional con la seguridad interna, con la seguridad pública, desde luego. Entonces, si queremos fundamentar esto a partir de la Constitución, bueno, la Constitución es muy clara y no ha sido reformada en esos dos artículos desde el 17, que son el artículo 13 de la Constitución y el 129. Es muy clara respecto a las funciones del Ejército. Ahora, respecto al artículo 89, fracción sexta, de las facultades del Ejecutivo Federal de solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas en caso de peligro de seguridad interior, bueno, ahí se refiere no a seguridad pública, no a robos, a homicidios, a tráfico de estupefacientes, se refiere a una seguridad interior en donde está en peligro o tal vez estemos en una guerra civil. En algo interior, un levantamiento, un desorden armado. Entonces hay que admitir, si la delincuencia organizada es considerada una célula de guerrilla en contra de la autoridad del Estado formalmente constituida, reconocerlo como tal y decir, estamos en guerra civil, interna, en contra de los narcotraficantes. Así de plano, guerra civil. Pues somos todos mexicanos, ¿no? Yo no veo extranjeros ahí, a menos de que consideremos los que vienen trayendo la mercancía de otro país, ¿verdad? Son mexicanos y muertes y enfrentamientos armados entre personas de una misma nación es una guerra civil, así se le llama. Entonces, o lo consideramos un problema de seguridad pública dentro del derecho penal, que personas que cometen delitos,
o lo consideramos dentro de la seguridad interna y es una guerra civil, y entonces sí, el Ejecutivo tiene todas las facultades para llamar al ejército a restablecer el orden en las zonas del país en donde no hay orden. Y me gustaría volver sobre esto porque creo que el gran tema está en cuando los gobernadores piden la intervención de las fuerzas federales, que no sé bien cómo está reglamentado eso. Ahora me ayudan a entenderlo bien. Vamos a escuchar el punto de vista de Claudia Cruz Santiago. ¿Ustedes cómo ven el tema? ¿Qué enfoque tienen? Y bueno, si nos puedes contar por qué se suspende el diálogo con el legislativo temporalmente. En primer lugar, creo que la licenciada Miguel Rocati puso el dedo en la llaga. Tenemos una definición de seguridad nacional, seguridad del interior, desde 1917. Las transformaciones que en el mundo a través de la globalización se han generado implican que uno en efecto empiece a poner una serie de conceptos que vienen incluso de parte de los acuerdos que nosotros como mexicanos, como el Estado mexicano tiene con Naciones Unidas de entrada. El concepto es de seguridad humana, que en efecto, como decía la diputada Terelupe Reyes, coloca en el centro no a la seguridad del Estado, no a la seguridad de las instituciones, sino a la seguridad de las personas, y que las instituciones y el Estado tienen que reforzar para que las personas tengan en efecto una seguridad. ¿Para qué? Para ser felices, para vivir en libertades, para no tener necesidades y para no tener miedo. Así lo constituye el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay una serie de indicadores del índice de desarrollo humano, el índice de pobreza, el índice de género, el índice de pobreza multidimensional. En fin, existen una serie de capas que nosotros ya hemos firmado con otras naciones, que nada más, por ejemplo, hay una red de seguridad humana conformada por diversas naciones, donde está, por ejemplo, Noruega, Irlanda y Suiza, que están conformando todo un espectro muy importante a nivel internacional de qué es la seguridad humana, y dejando atrás todo este concepto de seguridad nacional, porque la seguridad nacional, cuando nació antes, el siglo pasado, era un asunto más de guerra, de la defensa ante otro Estado, con un asunto de guerra, de invasiones y demás. Hoy las amenazas a nivel internacional ni siquiera están a nivel territorial, en piso, Estoy hablando, por ejemplo, amenazas que tienen que ver por internet. Eso es una amenaza. Ahí que tiene que hacer el ejército. Más bien tendrían que estar preguntando a los legisladores cómo interviene el ejército en ese tipo de amenazas que hoy se pueden expandir a nivel mundial y que además trascienden el asunto transnacional. Yo creo que una parte fundamental de que el movimiento ha planteado es precisamente esa, ¿qué es lo que sucedió? Cuando la Comisión en efecto de Gobernación vota a favor de la minuta en el Senado, que viene de Seguridad Nacional, lo que hace el movimiento es decir o sea, no le van a poner freno. O sea, ¿qué quiere decir? Que no trascienda a un diálogo que estábamos incluyendo en el Castillo de Chapultepec, donde decíamos nosotros no a la guerra, sí a la paz. Y la paz no es ausencia de violencia, la paz la constituyen también otra vez en los conceptos de Naciones Unidas que nosotros hemos firmado y ratificado, que tiene que ver con una serie de necesidades y condiciones para que el ser humano se desarrolle, para tener calidad de vida, seguridad de su persona, de su familia, y poder trascender a un desarrollo más allá de simplemente saber y escribir, sino que trascienda tener tranquilidad, no miedos y demás. Entonces, cuando esto sucede, nosotros vemos una señal negativa del Congreso. El Congreso está diciendo nosotros vamos a seguir con esta discusión, nosotros vamos a ir por este lado, y no hay más allá una discusión que nos diga vamos a sentarnos como ayer lo íbamos a hacer. Veníamos todos con una agenda, además muy animados, porque el Congreso por fin había abierto la puerta para poder trascender a una agenda que podamos constituir a lo que está sucediendo hoy en México, que es no solamente un asunto de narcotráfico, como lo quieren poner, o de balas y más policías en la calle, sino qué necesidades se tienen que cubrir para que esto no siga trascendiendo así. Y esa es la parte que nosotros queremos como que la gente tenga esa claridad, cuáles son las diferencias entre este Estado militar
que hoy se está proponiendo, como si estuviéramos en el siglo pasado, o lo que estamos colocando, que es cuáles son las necesidades de la población para precisamente darle seguridad, para que miles de jóvenes, por ejemplo, no se vayan y caigan en la delincuencia organizada, porque la delincuencia está jalando a los jóvenes porque no tienen futuro, porque no tienen camino y no tienen hacia dónde trascender en sus vidas. La Junta de Coordinación Política se aprobó por unanimidad el que el diálogo siga abierto y que sigue el asunto, digamos, a discusión. Entiendo que haya dos enfoques diferentes. Me permite que hagamos una breve pausa, seguimos con esta interesante reflexión. El pasado 28 de julio, el poeta Javier Sicilia emplazó a legisladores a hacerse corresponsables de los 50,000 muertos que ha dejado la lucha contra el crimen organizado. Sicilia les exigió aprobar la reforma política y suspender la aprobación del dictamen, tal como está, de la Ley de Seguridad Nacional. También acusó a los legisladores de operar más como representantes partidistas con intereses políticos que a favor de los ciudadanos y les reclamó que no cumplan con su palabra. Venimos con buena voluntad. Estamos convencidos de que más allá de los personajes, intereses y partidos que representan, más allá de los justos reproches que les hacemos y de las fundadas dudas de quienes nos dicen que estos diálogos no servirán de nada, estamos convencidos de que ustedes pueden oír el latido humano de su corazón. Javier Sicilia, poeta y escritor. Bueno, seguimos reflexionando desde el Congreso con este tema de la Ley de Seguridad Nacional y el diálogo con el Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad. Diputada Nazares, el Senado aprobó la ley, todos los grupos parlamentarios consideraron que los elementos que tenía ese dictamen venían a resolver un problema que este país tiene desde hace tiempo, por lo menos desde el que el general Salgado asumió la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la capital. Hay una discusión que creo que es muy útil, en fin, irle dando forma, en qué condiciones y por qué razón las fuerzas federales entran a suplir al orden local, que es el que, en teoría, o la Constitución así lo prevé, el garante de ofrecer la seguridad pública y las garantías, creo que le llamó el mínimo vital la Suprema Corte de Justicia en la discusión sobre el caso de Guerrero. Es decir, si los gobiernos locales, pienso en Ciudad Juárez, pienso en Acapulco, pienso en el gobierno de Monterrey o de Nuevo León, pienso en Tamaulipas, no logran satisfacer esto que se explicaba muy bien de la seguridad humana, de poder vivir sin miedo, de poder transitar por tu ciudad, de poder tomar el transporte público, si no los garantizan ellos, que lo que es la Constitución prevé y lo que el orden de este país en teoría, en fin, prevé, entra el gobierno federal como coadyuvante en un momento determinado. La gran discusión se dio, bueno, ¿en qué condiciones entra? ¿Por qué, por ejemplo, en Oaxaca, el presidente Fox de manera obstinada dijo, es un conflicto local y yo no entro? Y la Suprema Corte dijo, el Ejecutivo tiene razón en no entrar cuando él considere que no lo debe hacer, o por qué entra en Tamaulipas, o por qué entra en Nuevo León, o por qué entra en Ciudad Juárez, o por qué entra en Tijuana. Eso para la inmensa mayoría de los ciudadanos no está claro, y suponemos que eso se debe de reglamentar más allá de paradigmas. ¿Cómo ven el tema y cómo se debería resolver? Sí, efectivamente la Constitución establece lo que se le llaman las facultades concurrentes, y las facultades concurrentes son en diferentes materias, y una de estas materias es la seguridad pública, otra es la salud, la educación, y esto quiere decir que concurren los tres niveles de gobierno para un bien, para la salud, el federal, el estatal, el municipal. Entonces, en materia de seguridad pública existe esta facultad de concurrencia,
Y lo que tenemos en el país es un problema de seguridad pública, no un problema de seguridad nacional. Cuando se solicitan los ejecutivos locales el auxilio de la Federación, están solicitando el auxilio de las instituciones de seguridad pública en este país, que se reformó el artículo 21 constitucional en el 2008 a raíz de toda esta reforma de justicia, del nuevo sistema de justicia penal, y ahí se estableció el carácter civil, disciplinado, certificado que debían tener las instituciones de seguridad pública en nuestro país, hecho que no ha sucedido, que no ha acontecido, que no ha existido una depuración clara y efectiva, y han sido certificados todos los que integran el sistema de las instituciones de seguridad pública en este país. Cuando las entidades locales solicitan el auxilio de la Federación para las tareas estas, están solicitando el auxilio de las instituciones de seguridad pública, no de las Fuerzas Armadas, no de la Fuerza Armada Permanente de este país, lo cual en mi juicio lo ha hecho mal el Ejecutivo, porque en lugar de mandarle a la Policía Federal, está mandando al Ejército Mexicano, cuando estas tienen otras funciones, está mandando a la Fuerza Armada Permanente, lo cual no debería ser así, porque ellas tienen otras funciones en su constitución, en el diseño constitucional, en su funcionamiento, en su adiestramiento, que no les permiten hacer las funciones investigadoras que tiene el Ministerio Público para ir a una región. Es una barbaridad. Es una barbaridad, y eso lo vemos en las sentencias, porque como el Ejército no sabe guardar una cadena de custodia, no sabe guardar los elementos, cuando llega un asunto consignado al juez, pues ahí llega sin los elementos suficientes para poder dictaminar una sentencia. Por eso tenemos tantos fracasos en la PGR. Por eso, pero digo, es bárbaro que los militares hagan eso, ¿no? Digo, yo lo que no entiendo, diputada, para pasar a siguientes invitadas, es cómo se reglamenta eso. Hay 34,000 policías federales y pide, por ejemplo, Ciudad Juárez apoyo, pide Acapulco apoyo, lo pide Nuevo León y lo pide Tamaulipas. Son los gobiernos locales, y la CONAGO lo acaba de ratificar, los que están pidiendo ese auxilio. ¿Cómo se debe reglamentar? ¿El Ejecutivo debe darlo en todos los casos? ¿Debe darlo solamente cuando se cumplan ciertas situaciones? Que es lo que entiendo que los señores senadores explicaron con toda claridad a la gente. Es decir, lo que hay que reglamentar es en qué condiciones se preste ese apoyo o no se preste ese apoyo. Ese apoyo se tiene que prestar porque es una obligación de la Federación, pero lo tiene que dar con las fuerzas del orden civil, no con las fuerzas castrenses. Y lo que se pretende reglamentar con la Ley de Seguridad Nacional es legalizar lo mal y la violación a los derechos humanos que ya realizaron las Fuerzas Armadas en nuestro país. O sea, ¿usted lo ve así? Yo así lo veo, y es mi punto de vista. ¿Y se debería ampliar el número de policías federales? Primero se deberían de depurar. Lo que tenemos en nuestro país es una Secretaría de Seguridad Pública que está por encima incluso del presidente de la República. Quien manda en este país es el secretario de Seguridad Pública, lo cual no puede ser así. La Constitución establece que debe actuar bajo el mando y conducción de la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría parece una secretaría de una dirección de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces estamos así como que en una situación de cómicos, la verdad. Diputada Raiza, ¿ustedes cómo ven este tema? ¿En qué condiciones se debe o no auxiliar a las entidades federativas? Primero quisiera hacer mención que en el caso del Senado no fue una votación unánime por la minuta. En ese caso también hubo un voto de el senador Ricardo Monreal en contra. Lo digo porque luego para construir la verdad pues necesitamos toda la información, entonces digo y Rosario, entonces tampoco fue unánime el asunto de la minuta del Senado. Nosotros creemos que efectivamente se tiene que ver de manera integral el tema de la seguridad pública. Es obvio que hay una situación dificilísima a nivel nacional, pero se tiene que ver, ya lo explicó la diputada, y coincidimos en que tiene que ser con las fuerzas de seguridad pública y no con las fuerzas castrenses. O sea, sí hay deber de la Federación de atender y apoyar, auxiliar a los gobiernos locales, estatales o municipales, pero con fuerzas del orden civil, digamos. Pero la otra es, tendríamos que preguntarnos por qué los policías en general en este país no logran resolver el problema de seguridad pública. Bueno, hay altísimos niveles de impunidad, de corrupción,
de falta de capacitación, de compadrazgos, etcétera, que hacen que nuestras policías, la federal y las locales, digamos en términos generales, seguramente habrá las excepciones, pues resulta que pasen años y años capacitándose o pseudo capacitándose y de todos modos salen gente que no resuelve, que no ayuda a resolver y que incluso muy rápidamente se corrompe, e incluso hay quienes plantean que las escuelas de las policías pues son en realidad un propedéutico para las fuerzas de los grupos del crimen organizado. Entonces, si de verdad nuestro problema es el problema de seguridad pública, lo tenemos que ver más integralmente. Otro elemento que se ha negado el gobierno federal a ver es el tema del lavado del dinero. Por ejemplo, el crimen organizado obviamente está moviendo cantidades estratosféricas de dinero. ¿Cómo es posible que detengan a un... Exacto, ¿no? está una propuesta, y entonces mientras no paremos el flujo de dinero, mientras siga siendo un gran negocio, van a corromper a los policías, van a llevarse a los muchachos jóvenes, como dicen, sin otra alternativa más que esa, pues claro que van a seguir engrosando las filas de los grupos del crimen organizado, y entonces no va a alcanzar no solo las fuerzas de la seguridad pública, sino ni los militares, ni la marina, ni la fuerza aérea, ni los paracaidistas, no va a alcanzar. O sea, seguimos en un círculo vicioso y no se quiere romper realmente las fuentes y el origen de ese círculo. Por ejemplo, metámonos al lavado del dinero, metámonos a acabar con la impunidad y con los niveles de corrupción que son altísimos en este país. Somos baluartes de esos dos rangos a nivel internacional. Sí. Regresamos un poquito a los temas de la propia Ley de Seguridad Nacional. ¿Cómo reglamentar esto, doctor? Es decir, ¿en qué condiciones? ¿Quién se hace responsable de qué? Porque ya con mucho interés todo este paradigma de la seguridad humana, y después me pregunto, ¿y quién, en qué ventanilla me quejo si yo no me puedo mover, si no puedo vivir sin miedo? ¿Me quejo en la del alcalde, me quejo en la de mi jefe delegacional, o digo que es un problema del presidente? Digo, derecho no exigible es papel mojado. Sí, claro, ya no sabemos a qué puerta tocar y tocarla, pero que se abra. Sí, claro, ese es el problema. Alguien cumpla, ¿no? Así es. Nuestra Constitución establece determinados principios, pero hay que tomar en cuenta que a partir del 10 de junio, los mismos paradigmas que establecía la Constitución del 17 se han cambiado. Han avanzado en democracia, han avanzado en respeto a los derechos humanos, y ya no son los mismos paradigmas. Incluso la jurisprudencia de la Corte que tanto se invoca respecto a la participación del ejército ya quedó en desuso. Sí. Porque estos paradigmas cambiaron a raíz del artículo 1 de la Constitución. Pues tenemos un control constitucional, pero también un control de los tratados internacionales, convencional, se le llama un control convencional, porque nos estamos refiriendo a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero es de todos los tratados internacionales que México suscribió, que México se comprometió, que son aplicación directa en nuestro país. Si amarramos el artículo 1 al 133, todos los jueces de todos los estados de la República tienen la obligación de aplicar los tratados internacionales, y en este caso, en algunas ocasiones, aún por encima de la Constitución. Si la Constitución es omisa, si no menciona un problema en particular, tienen que aplicar el tratado internacional. Todos los jueces, desde los ministros de la Corte hasta los jueces de paz del último pueblito de uno de los estados. Entonces, esto es muy importante porque tenemos un cambio de paradigma, y no es válido que los diputados continúen señalando que el artículo 89, fracción sexta, y la jurisprudencia le atribuyen al Ejecutivo determinadas cuestiones. No, la Constitución ya cambió de paradigma. A partir del 10 de junio, todas las leyes y todo lo que se deriven de la Constitución tienen que cambiar el criterio. La lectura de esas leyes se tiene que cambiar siempre lo más favorable a la persona en derechos humanos. Y al respeto de los derechos Claudia. humanos. Sí, bueno, tú mismo tienes una confusión cuando dices, a ver, otra vez regresemos a la ley. No, lo que te está diciendo las diputadas es ese cambio de paradigma.
No, pero O sea, estamos en lavado de dinero, ¿no? Si no, es que eso es lo que tiene que ver. La de seguridad nacional. Claro que sí. Claro. Oye, el lavado de dinero tiene que ver con la seguridad nacional de un país. Estamos hablando de piezas legislativas. No. Tiene que ver con eso. Cuando nosotros estamos planteándole al Poder Legislativo y al Ejecutivo es cómo reacomodamos una agenda que realmente nos permita trascender en esta gran reforma que se hizo en materia de derechos humanos. Y en efecto, cuando dice un cambio de paradigma es un cambio de cassette. Nos quitamos el cassette de que los militares sirven nada más para la defensa al exterior, que solamente tiene que ver con un asunto de más armas, y entonces cuando uno se quita ese cassette, uno mete al ejercicio del ámbito militar, como lo hacen en otros países, porque ese es el asunto, se hace ya en otros países, se meten a decir, bueno, ¿qué es lo que sirve del ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, su propia conformación, que en México además es imposible tener además las Fuerzas Armadas divididas entre la defensa en la defensa nacional con un ejército y la Fuerza Aérea, y por otro lado la Marina, y además las dos encabezadas por militares y no por civiles, que ese es también un cambio de democracia en nuestro país, tiene que ver con el régimen político, que cómo trasciende todo este asunto. De ley, ¿no? La que está establecida así. Sí, así está establecido porque hubo una revolución en México donde el ejército mexicano participó dentro de de varios ejércitos, y entonces ellos se constituyeron como el non plus ultra del ámbito militar, y tú ves a las fuerzas la Fuerza Aérea subordinada al ejército. La Marina, que no se metió tampoco en eso, dice, bueno, pues yo me quedo aquí y no me subordino tampoco al ejército. Tenemos un problema incluso de la fuerza castrense de nuestro país. ¿Qué es eso? ¿Cómo se conceptualiza? En los países avanzados, tú tienes, incluso en Estados Unidos, el jefe del ejército es un civil, no son los militares quienes están ahí. Entonces, ¿qué sí tiene que ver con todo este asunto? Pues en efecto, el asunto del lavado de dinero, son dos cosas diferentes, ¿no? El asunto la ley orgánica, aquí en México, en teoría, y eso lo dice todo el mundo, el jefe del ejército es un civil siempre, ¿no? Debería de ser. No es un civil. Debería de ser. El ministro dices tú, ¿no? Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de quienes encabezan las fuerzas directamente. Sí, el secretario. Y aquí tenemos en efecto un jefe de Estado, por eso es el presidente de la República. Cuando tú tienes otra concepción de que es la democracia, donde tú tienes a un presidente de la República que hace a la participación y al diálogo con otro poder, que es el poder ejecutivo, que es el que le tiene que hacer, el poder legislativo, que le tiene que hacer el contrapeso. Sí, salirnos un poquito, porque ese es el tema de las relaciones cívico-militares. Es que eso es lo único que te estoy diciendo, es que incluso los medios de comunicación tienen una visión totalmente atrasada de lo que debería de ser hoy nuestras Fuerzas Armadas y nuestra participación. Tenemos que hacer una pausa, ahorita regresamos. No podemos hacer comparaciones con otros países en ese sentido, porque tendríamos que hacer una reforma estructural. México es un país presidencialista, el sistema es presidencialista, no es parlamentario. ¿Les parece, hacemos una de cívico-militares, porque es un tema muy importante en toda América Latina, pero yo creo que es muy diferente en México que en el resto de los países? Permítame poner una pausa y volvemos. El Estado se los recomendamos. No es como lo concibió la cultura que nos dejó el antiguo régimen y que ustedes continúan cultivando como una enseñanza delincuencial. Un botín político ni un lugar para contratistas. Es lo que la nación ha ido construyendo con la sangre y el dolor de sus mejores hombres y mujeres. Y un lugar para los estadistas. Javier Sicilia, poeta y escritor. Los legisladores se han alejado de la sociedad, no escuchan los ritmos y los latidos del corazón de la patria y pretenden, junto con los criminales y los otros poderes fácticos, secuestrar las aspiraciones democráticas y la esperanza de bienestar de la nación. Javier Sicilia, poeta y escritor. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad pidió a los legisladores la creación de una comisión de la verdad y conformar un registro nacional de muertos y desaparecidos en la lucha contra el crimen organizado. Javier Sicilia, poeta y escritor.
tendremos un programa sobre el tema de las relaciones cívico-militares que da para mucho, pero ahora regresemos a esta última parte de la Ley de Seguridad Nacional y lo que viene, diputada. ¿Por qué no le cuenta al auditorio qué es lo que desde su punto de vista viene en la discusión de esta ley y de todas? Hablaba ya también la diputada Reyes Sagún de la de lavado de dinero, que entiendo que también es importante. En fin, son cosas que están en esta casa. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo que yo espero es que efectivamente, como ya fue aprobada en la Comisión de Gobernación en términos generales, pero como un predictamen, y que se le dé cumplimiento a lo que establece el reglamento de esta Cámara, que es que se sesione en comisiones unidas, las 3 comisiones unidas a las que está turnada, y que ahí se puedan realizar todos los cambios, y que estos cambios que se realicen ahí, que tienen que ser cambios de fondo, cambios a todos y cada uno de los artículos que se encuentran en este momento que fueron reformados, que van a ser reformados de la Ley de Seguridad Nacional, pero que esta reforma, que este cambio vengan acompañados efectivamente de la sociedad civil, que la sociedad civil venga a acompañar a esta Cámara de Diputados, a estas 3 comisiones, para que se escuchen sus puntos de vista, sus comentarios, sus observaciones, todo aquello que pueda enriquecer, pero sobre todo que vaya encaminado a que por encima de todo estén los derechos humanos. Creo yo que a partir de 2 cuestiones fundamentales que han sucedido, la minuta que fue aprobada en el Senado fue aprobada en una circunstancia y en un momento que no es la misma que tenemos ahora, y que son 2, y que es la reforma al artículo 1 de la Constitución en materia de derechos humanos, que tiene que estar ahí consagrada en la Ley General de Seguridad Nacional, y la otra es lo que acaba de determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que tiene que ver con el fuero militar. Esas 2 partes tienen que estar muy bien consignadas ahí en la Ley General en la Ley de Seguridad Nacional, y también que nosotros no podemos como legislativo abdicar o ceder las facultades que tiene el legislativo al Poder Ejecutivo en el asunto del control. Esta reforma de derechos humanos que hablamos en el artículo 29 constitucional establece que cuando se suspendan garantías o cuando se trate de derechos humanos tiene que haber la participación de aprobación del legislativo, y esto no viene en la minuta. No podemos nosotros como legislativo permitirle al ejecutivo que a través de un acto meramente administrativo suspenda derechos, porque parte de esta reforma tiene de manera muy clara los derechos que no pueden ser suspendidos de ninguna manera. Una pregunta, cuando dice que haya acompañamiento de la sociedad civil, los foros previos, a mí me tocó comparecer ante la Comisión de Defensa y la de Gobernación, para este, digamos, nuevo periodo, ¿esos son los que van a ser incluidos o se van a abrir nuevos espacios? No, lo que yo me refiero con el acompañamiento de la sociedad civil es básicamente al movimiento que encabeza el poeta Sicilia. Es a lo que me refiero básicamente, que se tienen que dar cumplimiento a los acuerdos que se suscribieron en el Alcázar de Chapultepec, y que cuando se legisle, cuando estas comisiones nos sentemos a ver uno a uno los artículos, ahí tiene que estar este movimiento de Javier Sicilia, porque es una apertura que nosotros como grupo parlamentario tenemos y que nosotros vamos a estar empujando a que así sea. Están invitados, tienen la puerta abierta, y nosotros como diputados del PRD estamos abiertos a todas las propuestas, a todos los comentarios, a todo lo que ellos quieran venir a incorporar, porque coincidimos ampliamente con lo que ellos están proponiendo y con lo que nosotros tenemos en nuestra declaración de principios. Muy bien. Diputada Reyes Sagún. Sí, bueno, comentar. Es necesario integrar también toda la discusión que se dio aquí ya en San Lázaro. Hubo un foro nacional donde vinieron expertos del nivel del señor Sergio García Ramírez, estuvo el señor Miguel Concha, estuvo el señor Álvarez y Casa, estuvieron muchísimos especialistas reconocidos nacional e internacionalmente. En todos ellos, y nosotros hicimos una revisión de las intervenciones, digamos, no una estricta versión estenográfica, pero una revisión de las intervenciones, y prácticamente todos plantearon que la minuta, la propuesta del Senado para la Ley de Seguridad Nacional es completamente desfasada, contraria a todos los proyectos, a todos los planteamientos democráticos,
sociales, plurales, de avanzada, de todos los tratados internacionales, violatoria de derechos humanos, de la relación entre los poderes que existen en este país. Entonces, uno de los planteamientos que hicimos en la Comisión de Gobernación, en la cual estuvimos presentes, aunque no formó parte de ella, fue precisamente que era increíble que se invitara a tantos expertos, que se les escuchara, que incluso se transmitiera por el Congreso, ¿verdad? Y se reseñó por diferentes medios de comunicación, y todos dicen no, con toda la diversidad de sus argumentos especializados, y de todos modos se vota que sí. Es que eso es lo que es absurdo, y en ese sentido sí parecería una burla, no nada más al movimiento por la paz con justicia y dignidad que encabeza el señor Sicilia, sino también una burla a los especialistas, que participan en diferentes ámbitos de institutos de investigación, universidades, etcétera. Entonces, lo que nosotros planteamos es que el procedimiento, el proceso para que se dictamine sobre esta ley tiene que ser tan amplio para que puedan participar todos aquellos que estén interesados. Es una ley de suma importancia para nuestro país, para este año y para los años futuros. Es una ley que efectivamente tiene que abrir un nuevo paradigma, tiene que ser respetuosa del artículo 1 de lo que dijo la Corte con respecto al fuero militar, y entonces sería un parteaguas. Y en ese sentido, nosotros como grupo del Partido del Trabajo lo que planteamos es: todos los que quieran participar deben de poder participar, y nuestra posición ha sido siempre la de respeto a los acuerdos del Alcázar de Chapultepec, en el sentido de que se acordó que estarían presentes los miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y por respeto mínimo a tantos investigadores, pues se tienen que integrar sus posiciones, se tienen que integrar sus propuestas. Si no, entonces, ¿para qué pedimos perdón o para qué decimos que abrimos el Congreso si en realidad lo que definen son las decisiones político-partidarias de los grupos de parlamentarios? Doctora Rocati. Sí, retomando el punto de vista legal, desde luego hay que partir de que queremos ser y somos un Estado de Derecho. Entonces tenemos que respetar nuestras normas jurídicas, y en este caso, bueno, el Congreso tiene una ley y tiene un reglamento interior y tiene que seguir su procedimiento. Y eso como sociedad civil lo entendemos. Pero también los diputados en esa reunión se propusieron hacer una apertura y escuchar. Entonces, no tomar decisiones previas antes de escuchar a ese compromiso que se realizó con la sociedad civil, por un lado. Pero por otro lado, tenemos dentro de esta ley, por ejemplo, hay cuestiones que son omisas en el sentido de no contempla señalar o establecer que se tienen que seguir en cada intervención los principios de Naciones Unidas para el uso legítimo de la fuerza. Eso los desconocen la mayor parte de los cuerpos policíacos, y desde luego que del ejército no los aplican, no tienen un protocolo de aplicación en una intervención, que hasta dónde pueden llegar y qué pueden hacer, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Como un mandato, ¿no? Porque no habría daños colaterales. Es que hasta en las guerras, si aplicaran esos protocolos, no habría daños colaterales. Nada más aclárame una cosa: somos un Estado de Derecho y somos un Estado federal. Claro. ¿Debe opinar la Cámara de Senadores sobre el desplazamiento de fuerzas federales en las entidades? Bueno, como lo contemplaron los senadores en la ley. El Senado, los senadores representan a sus entidades federativas, a los gobiernos de sus estados. Entonces, si se va a intervenir en un estado, desde luego que el Senado tiene que pronunciarse. La formulación es función del Senado, claro que sí. Y el Consejo aprobar en qué condiciones se desplazan las fuerzas. Así es. El Consejo. Así es. Eso es. Tendría que ser así. ¿Algún apunte legalmente más sobre esto? No, desde luego, regresando un poquito al tema que se tocó anteriormente respecto al lavado de dinero, es urgentísimo legislar al respecto. Desde el año 2000, México suscribió el protocolo de Palermo, la Convención de Palermo, y no
hemos hecho la aplicación directa aquí en México. No estaríamos enterándonos que del Banco Bratavia le lavan todo el dinero al señor Chapo Guzmán y las noticias lo señalan. Y todo el mundo se admira y por eso sale en la revista Forbes, porque allá le cuentan el dinero, saben cuánto tiene. Si no, no podría salir como uno de los más ricos del mundo. No sabe, ¿quién sabe cuánto dinero maneja el señor? Por un lado. Pero por otro lado, ¿qué pasa con ese flujo de armas? Si los delincuentes no tuvieran esa cantidad de armamento, no estarían a la par del ejército, no se estarían enfrentando balazo contra balazo. Es una cantidad impresionante de armas que se ha permitido pasar, y esa es también una de las funciones del ejército, supervisar la frontera para vigilar que no pasen armas. ¿Qué está haciendo? Independientemente de la enorme corrupción que existe en las aduanas. Y eso también es función del Estado, del Ejecutivo Federal. De fronteras, ¿no? En buena parte de la sur y la norte. Vaya usted a Laredo y trate de pasar una televisión o de pantalla o una computadora a ver qué le pasa. Lo van a bajar y lo van a hacer pagar impuestos. ¿Cómo pasan todas esas armas? Pero Rápido y Furioso sí pasó, ¿eh? Rápido y Furioso. Claudia, terminamos contigo. Pues nosotros quisiéramos también desde el movimiento tener como esa claridad, digamos, de los compromisos con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. O sea, la claridad de poder construir en efecto un nuevo proceso, unas nuevas instituciones que realmente vayan al amparo de las personas y no al amparo solamente de los grandes poderes de nuestro país. Creo que lo que Javier Sicilia ayer decía es, otra vez, colocar el asunto de que no hagan simulación, de que no se llame al engaño, de que la gente no se sienta traicionada incluso por sus legisladores, por sus gobiernos, a los cuales le pagamos incluso impuestos y luego a veces pagamos muchos impuestos y que luego no vemos hasta esa retroalimentación hacia acá, que tiene que ir con un avance en la construcción también de este tipo de legislación. O sea, las leyes no se hicieron nada más para tenerlas ahí, es cuando bajan y cómo se transmiten hacia la población y cómo va a ser ese resultado, implica pues que hay una serie de mecanismos que hay que respetar, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida contra la corrupción, o sea, todos los mecanismos que tenemos a nivel internacional ha hecho que en los mejores países que han aplicado este tipo de legislación y medidas, sus prácticas a ese nivel, son los países que más han respetado, por ejemplo, los derechos humanos, que el papel del ejército, en efecto, no es el estar ahí atrás de la gente que está en el crimen organizado, en la delincuencia organizada, que no es solamente el narcotráfico, que son 22 tipos de delitos, incluidos hasta la piratería, que eso es lo que implica una serie de transformaciones en nuestro país y que eso es lo que el diálogo desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad le ha estado diciendo al Estado mexicano. Es reconformemos, rehagamos estas instituciones realmente para que las personas puedan llegar a un ámbito de fortalecimiento de libertades, de democracia. Cuando decimos la paz es con justicia y dignidad, es que haya en efecto el acceso a la justicia para todas las personas. La mayoría de las personas que no tienen justicia en el ámbito de los procesos judiciales, pues son los que no tienen dinero, que la que no puede pagar un abogado. Tenemos las cientos de personas que se nos están acercando al movimiento, que son víctimas de la delincuencia organizada, que son víctimas de los gobiernos que encubren a la delincuencia organizada y que no tienen un proceso de investigación simplemente porque no le dieron la morralla al Ministerio Público, al secretario, para que le diga o que haga acciones para las investigaciones de sus familiares. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho a la licenciada Claudia Cruz Santiago, directora del Instituto de Acción Ciudadana, que ha estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, doctora Rocati, muchas gracias. Diputada, muchísimas gracias. Diputada, muchísimas gracias. Y gracias a usted que nos acompañó una noche más. Nos vemos la semana próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.
yo leí la ley y una buena parte de los temas, los sustantivos de la ley de seguridad, que es reglamentar el órgano de desplazamiento, se van a otros seres. ¿Libras esto? ¿Lo libras? Pues tienes que hacerlo, ¿no? O limitarla o prohibirla. Pero mientras no haya policías, reformas necesitamos para que la generación funcione. Sí, para entregar, No te entendí nada. Yo que simpatizo tanto con Chile, ahora sí no les entendí. O sea, uno, la seguridad nacional, la primera vez que se define en México es con la ley de seguridad nacional. No en el pasado ni en la Constitución. A ver. Déjame preguntarle lo que no te entendí. El audio. Micro 3. Cívico-militares en la ley de seguridad nacional ahora. Probando el audio. Micro 3. 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ¿Te llega? Está yendo ¿Ahí lo tienes? las manos. La verdad es que no les entiendo. Ahí estamos, ok. Una cosa, ¿por dónde empiezan a construir? ¿Qué es la práctica? Dios, no, por eso, ¿quién empieza a construir? $1,000 millones, $1 billion, o sea, $1 billón de pesos se ejerce en el pacto de la ley. Los muchachos del Catepec, ¿en dónde hay que indicarse para que eso empiece a funcionar? En las discusiones. ¿Tú? Su corbata. Ah, ya. Ya. ¿Ahí está? Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué va a decir? Va a correr. Esa, ¿verdad? Va a correr 5, 4, 3, 2. Esta noche reflexionaremos sobre la Ley de Seguridad Nacional y el diálogo con el movimiento que encabeza Javier Sicilia. Acompáñenos. Queda. Gracias.